Bueno, bienvenidos nuevamente a Derecho Entre Líneas, el podcast de la Asociación Caballería del Derecho y Caballería Abogados, en el que hablamos de forma sencilla y descomplicada sobre los principales temas de interés y actualidad jurídica. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con un gran invitado, Pablo Amorocho, y quien les habla, Santiago Guevara. Eh, y Pablo nos viene a hablar un poco sobre su participación en una de las actividades de la Asociación Cavelier, que es el concurso nacional de ensayo en Derecho Comercial en esta ocasión, que fue a inicios del 2025 y en el que Pablo quedó en el primer lugar. Fue uno de los que se presentó junto a decenas de estudiantes de todo el país y pues él nos va a contar de primera mano un poco su experiencia, qué tal le pareció la dinámica, qué tan retador fue y por supuesto nos va a contar sobre su ensayo eh, para que conozcamos un poco esta temática y esta dinámica al respecto. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la idea es que podamos primero conocerte un poco, háblanos de ti, en qué semestre vas, cómo o en qué momento decidiste participar en este concurso. Sí, estoy en la Universidad Javeriana, estoy en noveno semestre, em, ya acabando, y yo decidí participar en el concurso a principios de este año. O sea, lo tenía muy claro desde el año pasado, porque tuve un amigo mío de la carrera que concursó y creo que incluso ganó la edición pasada, y me quedó sonando el tema y ella como que le había dado cabeza de qué era el tema que me gustaría. Cuando vi que estaba enfocado en derecho comercial, me alegré porque pues es como mi gran área de interés. Y, y fue a principios de este año que como que salió el tema. Es una historia bien interesante de cómo salió el tema, pero fue echarse al agua y escribir, que yo creo que es un ejercicio muy bonito que uno poco hace. Claro, y precisamente este concurso y esta actividad que hace la asociación busca es eso, incentivar un poco la escritura jurídica y aún más la escritura jurídica en jóvenes, en estudiantes de derecho, que pues a veces le tienen un poco como de temor y como de prevención de empezar a escribir Mm. y el tema es ese, o sea, poder un poquito soltarse y por supuesto que los primeros ensayos estarán sujetos a muchas correcciones, ajustes y demás, como es apenas natural, Claro, pero poco a poco se va perfeccionando. Es un ejercicio como cualquier otro que uno va mejorando con la práctica. Y en este caso recibimos un ensayo tuyo que se llama Empresario Individual, Reforma y Retos para su Producción, que me pareció súper interesante, en el que tú haces cierto análisis y cierto acercamiento a una figura que se propone, tengo entendida en un proyecto de ley y que estaba ahí como en el aire y que podría generar un impacto significativo al sistema civil en nuestro país. Cuéntame un poquito cuál es el planteamiento, cuál es la historia de este ensayo. bueno, pues yo este tema salió en parte porque en medio de una clase, en toda esta pensadera de que quiero escribir, de que quiero escribir, em, tenía varias ideas, pero como que ninguna me convencía de cómo articularlo. Y salió esto. Yo acababa de volver de un intercambio que pude hacer con la universidad, lo hice en Francia, y no tenía ni idea incluso que se había radicado pues el proyecto de reforma societaria, que se radicó a finales del año pasado. Y em, como que en clase de sociedades lo mencionaron muy por encima y me parece una figura muy interesante, que es todo este tema de que al empresario individual se le pueda proteger patrimonialmente sin necesidad de una figura societaria aparte de sí mismo. Y como que lo revisé y la primera impresión que tuve fue que, que quizás no encontré lo que me gustaría, porque en clase y después pude revisarlo,
Esto existe en otros lados del mundo, específicamente en Francia existe esta regulación, por eso el tema del intercambio es importante. Em, Porque recuerdo me traje un código civil francés y como que lo revisé en el código civil francés y pues mi impresión fue que la regulación que había por fuera era mucho más extensa y de pronto un poco más juiciosa que la que se está proponiendo aquí. Dije, bueno, voy a hacer mi ensayo de esto porque pues me parece una figura muy interesante y una coyuntura bien importante de la cual hablar. Eso me parece mucho compromiso. O sea, si vamos a hacer derecho comparado, tenemos que ir al país. Sí, Tenemos que tal a vez no. Francia. Si vamos a hablar un código francés, vamos a Francia. Sí, Así tal es, vez fue llevarlo muy lejos. así es que se hace la investigación jurídica. Ahí Pablo nos da un ejemplo de cómo tenemos que acercarnos a la norma y es dirigiéndonos físicamente, no solo intelectualmente, físicamente, al lugar donde se hace la norma y donde vamos a hacer ese análisis. Bueno, y tú nos mencionas también dentro de este ensayo, bueno, que hay un proyecto de ley, que hay un análisis pues que haces ya directamente hacia el artículo o los artículos, mejor dicho, relacionados a esta figura y qué fue lo que encontraste. Bueno, lo que yo encontré es, pues, esta figura que muy particular se llama la responsabilidad limitada de la persona natural comerciante. Pues es lo que encontré fue algo que realmente yo creo que se intentó hacer en algún punto, específicamente en la Ley 222 del 95, pero pues porque por la complejidad que supone, yo creo que no se hizo así, y es básicamente limitar la responsabilidad de la persona natural comerciante directamente. Y lo que encontré en el proyecto de ley fue este planteamiento de esta idea, con unas implicaciones bien importantes sobre cómo se hace la limitación, que la idea es que sea un instituto que se logre hacer de manera muy sencilla, para que no tengan ningún tipo de complejidad. em, pero lo que uno encuentra en el proyecto de ley, tal como está en este momento, porque sigue en trámite, es una regulación que me parece que por sencilla omite muchas cosas que son importantes. ¿Cuál es, como la primera pregunta que me salió, y de hecho fue una de las preguntas muy importantes que se me hicieron en el momento de la sustentación oral del ensayo es, pero esto ya existe, o ya existe algo para hacer esto, ¿por qué es importante adoptar esto? Y pues fue una pregunta que ha guiado todo el proceso, porque ya después del ensayo el interés por la figura pues ha seguido en mí, y, y pues básicamente eso fue lo que encontré en el proyecto de ley. Y por lo poco que está regulado, pues fue este ejercicio de vámonos a otros lados, vámonos a otros países, esto cómo está funcionando, y pues yo creo que, o sea, más allá de lo que uno pueda decir del proyecto de ley, en mi experiencia personal de hacer este ensayo, esa sencillez con la que se estableció, pues fue el espacio perfecto para una creatividad y una imaginación jurídica que creo que pues fue de lo más interesante de hacer esto. De lo que entendí, de lo que alcancé a revisar, por supuesto, dentro de tu ensayo, em, esta propuesta establece, grosso modo, un tipo de responsabilidad limitada para las personas naturales que se establece en la medida de el patrimonio que tienen, que está relacionado a su actividad económica. Sí, es más o menos así. Sí. ¿Cómo funcionaría y cómo se plantea esta figura? Bueno, eso es de las partes más interesantes, porque aquí vemos que esto es una figura que se quieren traer más o menos de algo que ya existe precisamente en derecho francés, y es esta separación del patrimonio frente al cumplimiento de las creencias. Entonces, ¿qué dice el proyecto de ley? Que básicamente mi responsabilidad limitada como persona natural comerciante, en el momento en el que opto por este régimen, empieza, por un lado, por un valor que yo declaro en el registro mercantil, que es hasta donde va a concurrir mi responsabilidad, y es un valor que básicamente funciona, yo lo veo como un cupo de crédito. Entonces, decirle a mis acreedores, oiga, yo tengo esta actividad económica
y le respondo hasta tanto. Pero por el otro lado, que esto es como lo más, a mi juicio, jurídicamente interesante, que es lo que usted menciona, es em, que que se entiende que solamente el patrimonio que se relacione con la actividad económica del deudor va a estar afecto al cumplimiento de las obligaciones. ¿Eso qué significa? Que en el momento en que yo, acreedor de la persona natural comerciante, en el ejercicio de su actividad comercial, quiera perseguir un bien para la ejecución, voy a tener que perseguir solamente los bienes que están relacionados con su actividad económica. Y eso ya es paradigmático porque rompe un principio fundamental del derecho privado, que es pues que el patrimonio es la prenda general de los acreedores. Y esa discusión, si bien pues parece muy teórica y muy jurídica, incluso me ha llegado la palabra leguleya, pues finalmente es muy importante porque si yo, como acreedor de la persona natural comerciante que tiene este régimen, quiero hacer un perfil de riesgo, una evaluación de hasta qué punto le puedo yo, por ejemplo, prestar o contratar con esta persona, voy a tener que tener en consideración esta circunstancia, y es, pues, cuáles son los bienes que hacen parte de mi prenda general como acreedor, porque finalmente me excluyen unos ciertos bienes, que además es un rompimiento con figuras que ya teníamos, pues las afectaciones patrimoniales en Colombia se basan en yo tengo unos bienes específicos que afecto para no responder como prenda general, como la afectación a vivienda familiar, el patrimonio familiar, estas figuras que funcionaban por excepción. Ahora es la regla, es una cláusula general. Y entonces la pregunta que me hago y que realmente la comunidad jurídica se ha hecho mucho es, venga, ¿y esta cláusula general hasta qué punto va? Esta, esta generalidad, que lo que pretende es que sea un régimen más abierto, más como que aborde más y que sea más sencillo para el deudor, hasta qué punto esto sí es deseable así. Algo que tú mencionas también dentro de tu ensayo viene a ser ese, entre comillas, ese saneamiento o ese parche que desde el punto de vista francés determinó o aterrizó un poquito esa incertidumbre que genera también la forma en cómo, en este caso, la persona natural comerciante vendría a establecer cuál es ese patrimonio que mencionabas ahí, un tipo de inventario en el que se pudiera llegar a determinar y que el legislador, en el caso de la propuesta colombiana, debería establecer esos criterios para determinar ese inventario que estaría constituyendo ese patrimonio del cual pues se va a establecer cómo y hasta qué punto puede ser la limitación pues que propone esta norma. ¿Sí? Sí, ese tema del inventario es bien interesante porque ahí llegamos a una pregunta, y es ¿cuál es la diferencia de esto que se está proponiendo con la empresa unipersonal de la 222? Si uno va y ve las discusiones de la redacción de la 222, y de hecho la primera versión que se presentó ante el Congreso en el 93, si no estoy mal, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo es en este momento, pero la primera versión que se presentó de la empresa unipersonal era precisamente esto que se está diciendo, es no una entidad jurídica ni una personalidad jurídica distinta, sino simplemente una aplicación directamente a los bienes del deudor. Ahora, esto quedó de hecho a manera del inventario que se tiene que hacer para constituir la empresa unipersonal, y de hecho esta figura en España también funciona exactamente igual, que es yo hago un inventario de los bienes que hacen parte de mi actividad, los registro y así le doy publicidad, y a partir de ahí empieza la limitación de mi responsabilidad. En Francia funcionaba exactamente igual hasta el 2022, porque lo que pensaron y se dieron cuenta es que este inventario tal vez obstaculiza un poco la implementación de la figura, porque me supone a mí como deudor un costo de operación que es constantemente estar actualizando este inventario. Pues porque hay muchos bienes que no son inventarizables. O sea, si yo tengo unos bienes que van rotando, si yo tengo un inventario rotativo, ¿cómo voy a poder afectar eso? Pero entonces, lo que mi planteamiento es, entiendo el por qué se quiere hacer esta cláusula general de bienes, pues porque precisamente le da más dinamismo a la figura, pero lo que sí me parece que es delicado es, si yo no voy a tener un inventario,
que finalmente creo que es lo que le da dinamismo y lo que le da interés a esto, ¿cuáles son los criterios específicos para yo poder determinar esto? Y además, acá hay un tema probatorio que es fundamental y es, si yo digo que la persecución de los bienes por parte de los acreedores tiene que ser exclusivamente de bienes que son sujetos a su actividad, a la actividad económica del deudor, ¿quién prueba eso? O sea, si yo hoy hago un proceso ejecutivo y empiezo la ejecución y quiero pedir la ejecución sobre el carro, es que es, o sea, son ejemplos así puntuales. ¿Quién tiene que probar que ese carro es o no parte de la actividad? Sí, ya se vuelve y lo mandan más, o en la práctica se convertiría en un proceso más probatorio porque, por supuesto, y no partiendo de la mala fe, pero hipotéticamente, Ujú. digamos, que aplicando esta figura en Colombia, por supuesto que la persona natural comerciante va a hacer lo posible para que su patrimonio sea lo mínimo posible en caso tal para poder establecer una limitación, pues mucho, o con una línea más bajita, mejor dicho, Sí, claro. para cuando los acreedores lleguen, pues tener la excusa de que eso no hace parte de su patrimonio, ¿no? Y decir, no, esto es esto es con lo que yo vivo, esta casa es en la que está mi mamá, bueno, y todas las cosas que acá en este hermoso país podríamos llegar a imaginar qué puede suceder con una figura por el estilo, y eso lo conectas muy bien llegando a una serie de análisis en el que hablas de el impacto que podría llegar a tener esta figura en diferentes áreas del derecho. Hablas del derecho de familia, de la responsabilidad, de la insolvencia. Cuéntanos un poco a dónde llegaste y cuál consideraste dentro de ese proceso de reflexión y de análisis que podrían llegar a ser esas consecuencias de aplicar esta norma y en la forma un poco escueta o ambigua, si se quiere, eh, de esta figura. Sí, yo creo que para ahí hay que partir de una realidad y es que la persona natural comerciante que está constituida como tal en este país generalmente va a ser pequeño empresario. Y como pequeño empresario sí podemos partir del hipotético de que yo quiero que mi responsabilidad sea lo menor posible, pero es que muchas veces los bienes que utiliza el pequeño empresario no solamente son de su actividad económica, sino que es el carro con el que reparte sus pedidos y lleva a sus hijos al colegio. Entonces tenemos aquí pues una realidad muy puntual a la que nos estamos dirigiendo. Y por eso es que una de las precisiones que hay que hacer ahí es si queremos que este sea un régimen general o un régimen específico para el pequeño empresario. Pero bueno, partiendo de eso, es los problemas de implementación, yo creo que van unos que son muy jurídicos y otros que son más que todo prácticos, pero finalmente confluyen. En el derecho de familia, por ejemplo, y es interesante porque hace poco la Corte Suprema hizo un análisis de este asunto, no en este tema en específico, sino en general es, si yo tengo un régimen de sociedad conyugal y sociedad patrimonial, de hecho, que parte de la universalidad de esa sociedad frente a los bienes de los cónyuges o de las parejas. Yo cómo armonizo esto jurídicamente con un régimen que me permite tener una separación patrimonial propia. O sea, si yo soy pequeño empresario, estoy casado y me divorcio, los bienes que son parte de mi actividad comercial también entran dentro de la liquidación de la sociedad. Y si es así, entonces estoy desprotegiendo a mis acreedores que ya contrataron conmigo a sabiendas de que yo tengo un patrimonio profesional, llamémoslo así, aunque no es propiamente un patrimonio aparte. Y entonces tenemos una confluencia entre un régimen de universalidad y un régimen de separación patrimonial que da problemas, y da problemas teóricos, y una de las críticas que yo hago y que creo que se puede hacer en general es esta falta de pensamiento sistemático. No digo que a propósito, sino que pues claramente estas innovaciones requieren repensar un poco todo nuestro derecho privado, y es este régimen de universalidad, ¿cómo, cómo lo armoniza? Entonces, eso por el derecho de familia, pues que finalmente es la protección de los bienes de la pareja. ¿Cómo logro armonizar esto y cómo lo soluciono sin tener que
recovequear jurídicamente, digámoslo de alguna forma. En insolvencia específicamente y teniendo en cuenta además pues los recientes cambios en el régimen para el pequeño empresario, la pregunta es si yo aplico el régimen de insolvencia tal cual como está planteado y afecto todo el patrimonio del deudor a los bienes, pues, en virtud del principio de universalidad de la insolvencia, entonces estoy malogrando la figura, porque en el momento en el que yo me declaro insolvente, que precisamente es para buscar la recuperación de mi empresa o la liquidación ordenada y en general la tutela del crédito por el lado de los acreedores, no hay nada que me diga a mí y no hay ninguna inferencia que yo razonablemente pueda hacer, como que lo podemos pensar, pero jurídicamente hablando, de que la insolvencia de la persona que está sujeta a esta limitación de responsabilidad no se va a extender a todos sus bienes. Y si lo limitamos a los bienes objeto del patrimonio, objeto de su actividad económica, perdón, pues es incluso más fácil. Y aquí es donde el régimen de insolvencia suple un poco esta falta que tendría esto en la aplicación en escenarios de normalidad económica. Y es, si yo logro hacer un régimen de insolvencia para esta figura que diga los bienes sujetos van a ser aquellos sujetos a la actividad económica, pues tengo un procedimiento muy sencillo y es la realización del inventario y el acreedor va a poder protegerse mediante la objeción de ese inventario. Entonces, este bien no hace parte, este bien se hace parte. Le faltó meter esto y ahí hay un proceso que jurisdiccionalmente podemos hacer para determinar cuál es esa prenda general. Pero esto es muy específico. O sea, la crítica ahí es hasta dónde va. Entonces, mi, mi impresión aquí es que tal vez esta figura que entiendo por qué está incluida en esta reforma y sin como, o sea, sin hablar del resto de la reforma, es tal vez necesitamos un estatuto mucho más específico y mucho más detallado si esto se quiere implementar y si esto se quiere lograr, porque viene la discusión de cuál es la aplicación práctica real de esto. Pero jurídicamente hablando, que es creo que un poco a donde me circunscribí en el ensayo es, oiga, hay muchas más cosas pasando en el derecho que tenemos que resolver y que tenemos que decirlo y ojalá, y qué bien que lo haga el legislador de una vez y que sea algo que, si efectivamente lo que estoy buscando es la seguridad jurídica, que yo pueda determinar eso de principio y que no esté basado y que no esté sujeto, perdón, a que un juez lo resuelva. Porque pues si bien eso da una flexibilidad, pues también hay unas pautas fundamentales que sería bueno tener resueltas desde ya. El ejemplo específico, lo de la insolvencia. Ahí nos das muchos ejemplos y nos dejas muchas ideas también ahí eh, frente a esta figura que se plantea y que por supuesto representa inmensos retos de adaptación, ¿no? Ujú. Colombia no es precisamente un ejemplo de legislación vanguardista o hecha con pinzas, sino que ha sido un poquito más de copiar y pegar, pero no atiende a esas realidades, por ejemplo, que nos comentas la persona que utiliza, por ejemplo, su carro para temas personales, familiares, para llevar a sus hijos, para transportarse, pero adicionalmente lo utiliza para transportar mercancías, para entregar pedidos, y cómo entra ahí entonces a llegar a hacer esa divergencia entre elementos patrimoniales que potencialmente son para una cosa, pero también son para otra, que tienen múltiples usos. Y pues eso también nos deja, eso como por poner un ejemplo muy pequeñito, tomando el que diste, pero queda mucho al aire y nos queda también como esa nube gris de entonces cómo sería y puede ser potencialmente una herramienta que mal usada y que no nos extrañaría que se mal usara, eh, Mm. ¿cómo va a reaccionar el sistema jurídico frente a eso y cuál puede ser ese daño que podría ocasionar esta figura? Entonces, bueno, esa es una crítica que por supuesto más adelante Pablo presentará su respectiva acción de inconstitucionalidad. Eh,
Ahí lo que hay son oportunidades. El trabajo de los abogados es arreglar las embarradas de otros y eso lo podemos ver en todas las ramas del poder público. Entonces, afortunadamente, trabajo es lo que hay y tema para reflexionar es lo que hay. Ya con esto concluimos este episodio del podcast Derecho Entre Líneas. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos, por compartirnos un poco sobre tu experiencia. Por supuesto, también como un espacio para invitar a las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen en redes, que tal vez no conozcan todavía la asociación y ojalá lo hagan por medio de este podcast. Y extenderles ese llamado, no solamente a la reflexión, sino a que escriban y a que participen hagan país. Esto es hacer país y este tipo de reflexiones y este tipo de análisis contribuyen de una forma muy significativa a la construcción de conocimiento y sobre todo a la crítica, que la crítica la gente piensa que es mala. No, criticar es Importante. hacer un análisis frente a una situación o frente a un hecho. Y yo ahí me tomo el atrevimiento de interrumpirte y yo agradezco mucho este tipo de espacios y creo que es muy importante que uno desde ya entienda que estamos en un momento, en general, coyuntural, siempre los hay, pero estas transformaciones que requiere el derecho y estas transformaciones que requiere nuestra sociedad requieren de nosotros sentarnos a estudiar, a analizar, a reflexionar sobre efectivamente qué es lo que necesitamos como país y qué es lo que necesita nuestro contexto. Obviamente hablar de la experiencia de por fuera y hablar de la experiencia extranjera es muy útil porque tenemos esa experiencia ganada por fuera, pero yo creo que la invitación que tenemos que hacernos todos es esta reflexión y esta producción de esta transformación que viene de un buen tiempo de que necesita nuestro derecho, específicamente nuestro derecho privado, es qué le sirve a Colombia y qué le sirve a nuestro contexto y qué le sirve a nuestro empresariado y qué nos sirve a nosotros y qué hemos aprendido con nuestra propia experiencia. Porque muchas veces creo que despreciamos estos 200 años de experiencia que hemos tenido, mínimos, o sea, mínimo 200 años de experiencia jurídica que tenemos, pero hay que hacerlo y hay que reflexionar y hay que entender dónde estamos parados y para dónde vamos. Bueno, y ya saben cómo es que se hace ¿qué? El estudio de derecho comparado. No sé qué en sus casas. Yo estoy con ganas de hacer un estudio de derecho comparado italiano, alemán. Entonces, bueno, también la invitación para que vayan a investigar Directo a y la fuente. dar directo a la fuente. Exacto. Esa es la invitación. Pablo, muchísimas gracias y bueno, con esto finalizamos nuestro podcast, un episodio más de nuestro podcast Derecho Entre Líneas, un proyecto entre Cabelí Abogados y la Asociación Cabelí del Derecho, en esta ocasión con el ganador del primer puesto del Concurso Nacional de Ensayo en Derecho Comercial, Germán Cabelí 2025. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @Asociación Cabellier y @Cabellier Abogados. La Asociación Cabellier del Derecho fue creada en el año de 1992 con el propósito de fomentar y apoyar el estudio del derecho y las ciencias sociales bajo la óptica de la excelencia. Fundada por el doctor don Germán Cabellier Gaviria, la asociación se ha posicionado como un importante espacio para el estudio y la reflexión en las temáticas más destacadas y necesarias que plantea la ciencia del derecho. En colaboración con numerosas facultades de derecho en Colombia, tanto públicas como privadas, y otras instituciones, la asociación realiza seminarios, conferencias, concursos de ensayo y debate, publicación de libros, artículos, contenido digital de interés, tales como cursos virtuales, podcast, material académico interactivo, así como significativas donaciones económicas a universidades,
para apoyar a sus estudiantes. La asociación, con la implementación de herramientas digitales, ha venido convirtiéndose en un ecosistema digital para el estudio del derecho, llegando así a más estudiantes en todo el país. Nuestro fundador era consciente que el desarrollo de Colombia partía de la base de la solidez de sus instituciones legales y estas, a su vez, de la calidad de los profesionales del derecho. Por esta razón, orientó nuestros objetivos a la promoción del estudio del derecho, incentivando valores como el amor por la disciplina y el estudio, la búsqueda de la excelencia y el apego a la justicia y a la ley. Honramos su legado con el apoyo económico, académico y motivacional que hemos dado a todos y cada uno de los cientos de estudiantes que a lo largo de estos años se han beneficiado de nuestro trabajo. Este trabajo es posible gracias a los clientes y colaboradores de Cavelier Abogados, firma que destina parte significativa de sus utilidades para cubrir los costos y gastos de funcionamiento de la asociación.